Planta termoeléctrica. Introducción. Se denominan plantas termoeléctricas clásicas o convencionales aquellas plantas que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel oil o gas en una caldera diseñada al efecto. El apelativo de clásicas o convencionales sirve para diferenciarlas de otros tipos de plantas termoeléctricas nucleares y solares, por ejemplo, las cuales generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero mediante fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles empleados en la producción de energía eléctrica desde hace décadas, y, sobre todo, con tecnologías diferentes y mucho más recientes que las de las plantas termoeléctricas clásicas. Independientemente de cuál será el combustible fósil que utilicen, fuel oil, carbón o gas, el esquema de funcionamiento de todas las plantas termoeléctricas clásicas es prácticamente el mismo. Las únicas diferencias consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado en la caldera y en el diseño de los quemadores de la misma, que varían según el tipo de combustible empleado. Una planta termoeléctrica clásica posee, dentro del propio recinto de la planta, sistemas de almacenamiento del combustible que utiliza, parque de carbón, depósitos de fuel oil, para asegurar que se dispone permanentemente de una adecuada cantidad de este. Si se trata de una planta termoeléctrica de carbón, cuya antracita lignito es previamente triturado en molinos pulverizadores hasta quedar convertido en un polvo muy fino para facilitar su combustión. De los molinos es enviado a la caldera de la planta mediante chorro de aire precalentado. Si es una planta termoeléctrica de fuel oil, este es el precalentado para que fluidifique, siendo inyectado posteriormente en quemadores adecuados a este tipo de combustible. Si es una planta termoeléctrica de gas, los quemadores están asimismo concebidos especialmente para quemar dicho combustible. Hay, por último, plantas termoeléctricas clásicas, cuyo diseño les permite quemar indistintamente combustibles fósiles diferentes, carbón o gas, carbón o fuel oil, etc. Reciben el nombre de plantas termoeléctricas mixtas. Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustión del carbón, fuel oil o gas, generando energía calorífica. Esta convierte a su vez en vapor a alta temperatura el agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que tapizan las paredes de la caldera. Este vapor entra a gran presión en la turbina de la planta, la cual consta de tres cuerpos, alta, media y baja presión respectivamente, unidos por un mismo eje. En el primer cuerpo, alta presión, hay centenares de álabes o paletas de pequeño tamaño. El cuerpo a media presión posee asimismo centenares de álabes, pero de mayor tamaño que los anteriores. El de baja presión, por último, tiene álabes aún más grandes que los precedentes. El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del vapor, ya que éste va perdiendo presión progresivamente, por lo cual los álabes de la turbina se hacen de mayor tamaño cuando se pasa de un cuerpo a otro de la misma. Hay que advertir, por otro lado, que este vapor antes de entrar a la turbina ha de ser cuidadosamente deshumidificado, en caso contrario, las pequeñísimas gotas de agua en suspensión que transportaría serían lanzadas a gran velocidad contra los álabes, saltando como si fueran proyectiles y erosionando las paredes hasta dejarlas inservibles. El vapor de agua a gran presión, por lo tanto, hace girar los álabes de la turbina generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a los tres cuerpos de la turbina alta, media y baja presión hace girar al mismo tiempo a un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es vertida a la red de transporte de alta tensión mediante la acción de un transformador. Por su parte, el vapor debilita ya su presión, es enviado a unos condensadores, allí es enfriado y convertido de nuevo en agua. Esta es conducida otra vez a los tubos que tapizan las paredes de la caldera, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse. Reseña histórica. La primera planta termoeléctrica nace en Nueva York en 1882, construida con la primera estación generadora inventada por Edison. El principio de funcionamiento de una planta térmica se basa en el intercambio de energía calorífica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Las primeras plantas que se construyeron eran máquinas de vapor a pistón, similares en su funcionamiento a una locomotora y que movían al generador. Una de estas se conserva todavía en la escuela Otto Kraus y se pone en funcionamiento una vez al año. Luego se reemplazó por una turbina de vapor con la que se calienta agua en una caldera que produce vapor a presión, el cual se aplica sobre los álabes de la turbina y convierte energía potencial, presión,
en energía cinética que acciona al generador, fuente de energía utilizada y sus características. Estas plantas generan energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel oil o gas, en una caldera diseñada al efecto, y emplean la tradicional turbina de vapor y una turbina de gas que aprovecha la energía de los gases de escape de la combustión. Con ello se consiguen rendimientos termoeléctricos del orden del 55%, muy superiores al de las plantas convencionales. La ventaja que tiene el gas como sustituto del carbón es que elimina los parques de almacenamiento, las instalaciones de secado y molienda, la evacuación de escorias, aumenta la vida de las calderas por la ausencia de incrustaciones y corrosiones y facilita considerablemente el control de la combustión. Cuando sustituye al fuel oil, permite suprimir los depósitos de almacenamiento, las instalaciones de bombeo, el consumo de vapor para el calentamiento de depósitos, tuberías e inyección de los mecheros de combustión. Descripción detallada de las partes de la planta y su funcionamiento. El funcionamiento de todas las plantas térmicas o termoeléctricas es semejante. El combustible se almacena en parques o depósitos adyacentes, desde donde se suministra a la planta, pasando a la caldera, en la que se provoca la combustión. Esta se emplea para calentar el agua que se encuentra en la caldera, y al producir el vapor, este con una alta presión hace girar los álabes de la turbina, cuyo eje rotor gira solidariamente con el de un generador que produce la energía eléctrica. Esta energía se transporta mediante líneas de alta presión a los centros de consumo. Por su parte, el vapor es enfriado en un condensador y es convertido otra vez en agua, que vuelve a los tubos de la caldera, comenzando de nuevo el ciclo. El agua en circulación que refrigera el condensador expulsa el calor extraído a la atmósfera a través de las torres de refrigeración, grandes estructuras que identifican estas plantas. Parte del calor extraído pasa a un río próximo, largo o al mar. Las torres de refrigeración son enormes cilindros contraídos a media altura, hiperboloides, que permiten constantemente vapor de agua, que se forma durante el ciclo, no contamine a la atmósfera, para minimizar los efectos contaminantes de la combustión sobre el entorno. La planta dispone de una chimenea de gran altura, llegan a los 300 metros, y de unos precipitadores que retienen las cenizas y otros volátiles de la combustión. Las cenizas se recuperan para su aprovechamiento en proceso de metalurgia y en el campo de la construcción, donde se mezclan con el cemento. El funcionamiento de una planta termoeléctrica de carbón, como la representada en la figura, es la siguiente. El combustible está almacenado en los parques adyacentes de la planta, desde donde, mediante cintas transportadoras, número 1, es conducido al molino, número 3, para ser triturado. Una vez pulverizado se inyecta mezclando con aire caliente a presión en la caldera, número 4, para su combustión. Desde la caldera se produce el vapor que acciona los álabes de los cuerpos de las turbinas de alta presión, 12, media presión, 13 y baja presión, 14. Hace girar el rotor de la turbina que se mueve solidariamente con el rotor del generador, número 19, donde se produce energía eléctrica, la cual es transportada mediante líneas transporta a la alta presión, 20, a los centros de consumo. Después de accionar las turbinas, el vapor pasa a la fase líquida en el condensador, 15. El agua obtenida por la condensación del vapor se somete a diversas etapas del calentamiento, 16, y se inyecta de nuevo en las calderas en las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para obtener el máximo rendimiento del ciclo. El sistema de agua de circulación que refrigera el condensador puede operarse en circuito cerrado, trasladando el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración, número 17, o descargando dicho calor directamente al mar o al río. Para minimizar los efectos de la combustión de carbón sobre el medio ambiente, la planta posee una chimenea, número 11, de gran altura. Hay más de 300 metros, que dispersa los contaminantes en las capas altas de la atmósfera, y precipitadores, número 10, que retienen buena parte de los mismos en el interior de la propia planta. Impacto medioambiental. Estas plantas suelen presentarse como tecnologías limpias debido a la reducción de las emisiones de los contaminantes que en ellas se consiguen.
Se alude en primer término al vértigo casi nulo de dióxido de azufre, CO2, debido a que este elemento es prácticamente inexistente en el gas natural. Se insiste mucho en las reducciones que comportaba en las emisiones de dióxido de carbono, CO2, por kilowatt hora producido, con el consiguiente alivio del efecto invernadero. Hay que señalar que nuestro país ya se superó en el año de 1999 los límites fijados para el 2010 por el compromiso firmado en Kioto de emisión de gases de invernadero, y que la producción de electricidad ha sido uno de los responsables de este crecimiento. Este crecimiento desbocado se ha debido en buena medida, a la fuente de reducción de los precios de la electricidad. El único problema ha sido el aumento considerable de los impactos medioambientales y, por supuesto, de las emisiones de CO2. Por ello, aunque se produjera un proceso de sustitución acelerada de centrales de carbón por grupos de gas en ciclo combinado, el crecimiento de la demanda pasada y previsiblemente futura superaría al efecto combinado de mejora de la eficiencia y sustitución de combustibles. Las emisiones no se contienen, no deben ignorarse tampoco por su contribución al cambio climático. Las fugas accidentales de metano, CH2, componente casi exclusivo del gas natural, cuyo potencial de calentamiento de 20 años es 56 veces mayor que el de una cantidad igual a CO2, según el IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. La tasa de aumento anual de este gas es del 0.6% y es responsable aproximadamente del 16% del calentamiento terrestre actual. Comentar que existe una contradicción entre las previsiones de reducir las emisiones de CH2 es casi un 24% del 2010 con respecto a 1990, como preveía el Consejo Nacional del Clima, con la idea de aumentar mucho la red de gasoductos en nuestro país. Un balance similar ofrecen las emisiones de óxido de nitrógeno, NOx. Estas sustancias son componentes de las llamadas lluvias ácidas y se producen por reacción directamente del nitrógeno y el oxígeno del aire al elevarse la temperatura. Una planta de aproximadamente 1000 megawatts que funcione unas 6.600 horas equivalentes al año emitiría del orden de 2.100 tm. Estas sustancias son también precursores de la formación de ozono troposférico, un peligroso contaminante que está alcanzando valores alarmantes en la atmósfera. En bastantes de estos sitios se está superando los límites establecidos cuando las condiciones meteorológicas facilitan su formación, elevada insolación y temperatura. No es nada aventurado suponer que el caudal de emisión que presenta la planta agravará de forma significativa el fenómeno hasta convertirlo en un problema grave de difícil o imposible control. Se provocará con ello daños significativos sobre la salud de quienes allí habitan. Un problema que deben enfrentar estas plantas son sus necesidades de refrigeración. Como quedó dicho más arriba, necesitan evacuar aproximadamente el 45% de su potencia térmica total. Las técnicas convencionales son dos: circuito abierto y torres húmedas. En la primera se necesitan emplear ingentes cantidades de agua que es devuelta al medio después de sufrir un salto térmico significativo. Con el fin de no dañar los ecosistemas, suelen existir dos límites a respetar. El primero es que dicho salto no supere en ningún caso los 3 grados centígrados. El segundo, que la temperatura total del agua no llegue a los 30 grados centígrados en ningún momento. No existe caudal suficiente en las cuencas altas o medias de ningún río peninsular para utilizar este sistema, que es el más sencillo y barato de implantar. Su uso se limita a las plantas costeras. Es preciso estudiar siempre el impacto específico sobre los ecosistemas costeros, ya que en algún caso pueden verse afectados por esta polución térmica. Otro sistema tradicional, torres húmedas, aprovecha el calor residual para evaporar agua
y necesita caudales menores. Aunque este es un uso consultivo del agua de difícil encaje, en cuencas que no pueden definirse en modo alguno como excedentes, el consumo para los rangos de potencia demandados se sitúa entre 0.15 y 0.7 metros cuadrados sobre segundo. A la limitación en la disponibilidad del recurso hay que añadir la necesidad de purgar las sales contenidas en el agua evaporada, que en todas las sustancias degrada su calidad, y que en algún caso puede llevar el impacto hasta valores inasumibles. Tampoco deben olvidarse entonces las alteraciones del microclima del lugar debido a las nubes formadas. Recientemente hay compañías promotoras de proyectos que aseguran ser capaces de evacuar el calor residual con la ayuda sola del aire en cualquier época del año, con un mecanismo no muy diferente del de los radiadores de los coches. Esto exige una superficie de contacto muy grande que lleva a la necesidad de ingentes cantidades de terreno o al empleo de elaboradísimas estructuras de ingeniería. En ambos casos se traduce en sustanciales incrementos de los costeros de construcción. Es preciso, además, estudiar el impacto sobre los ecosistemas y cultivos cercanos de este aire recalentado. Nuevas tecnologías. Se está llevando a cabo investigaciones para obtener un mejor aprovechamiento del carbón, como son la clasificación de carbón in situ o la aplicación de máquinas hidráulicas de arranque de mineral y de avance continuo, que permiten la explotación de yacimientos de poco espesor o de yacimientos en los que el mineral se encuentra demasiado disperso o mezclado. El primero de los sistemas mencionados consiste en inyectar oxígeno en el yacimiento, de modo que se provoca la combustión de carbón y se produce un gas aprovechable para la producción de energía eléctrica mediante centrales instaladas en bocamina. El segundo es lanzar potentes chorros de agua contra las vetas del mineral, lo que da lugar a barros de carbón, los cuales son evacuados fuera de la mina por medio de tuberías. Otras nuevas tecnologías que están siendo objeto de investigación pretenden mejorar el rendimiento de las centrales termoeléctricas de carbón. Actualmente situado entre el 30 y el 40%, destaca entre ellas la combustión del carbón, el lecho fluidificado, que, según determinadas estimaciones, permitirá obtener rendimientos hasta del 50%, disminuyendo al mismo tiempo la emisión de anhídrido sulfuroso. Consiste en quemar carbón en un lecho de partículas inertes de caliza, por ejemplo, a través del cual se hace pasar una corriente de aire. Esta soporta el peso de las partículas y las mantiene en suspensión, de modo que da la impresión de que se trata de un líquido en ebullición. Otras investigaciones, por último, intentan facilitar la sustitución del fuel oil en las centrales termoeléctricas para contribuir a reducir la dependencia respecto del petróleo. Cabe citar en este sentido proyectos que pretenden conseguir una adecuada combustión de mezclas de carbón y fuel, Coal Oil Mixture (COM), o de carbón y agua (CAM), en las centrales termoeléctricas equipadas para consumir fuel oil.